Buenos días, familia. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12 y el versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, por esta bendita palabra. Gracias porque es una palabra transformadora y tú nos invitas a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, a romper esos viejos moldes del mundo y a que seamos transformados como ese proceso de una oruga que se convierte en mariposa. Hoy disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para que tú nos hables y seamos transformados por tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. La libertad y la madurez no son lo mismo. Una cosa es ser libre y otra crecer. Cuando venimos a Cristo, somos nuevas personas y Cristo nos hace libre. Solo entonces ahora estamos listos para ser transformados. ¿Cómo ser transformados? Es el título de esta enseñanza. Y también podría ser una pregunta. ¿Cómo ser transformado? Transformar es modificar. Es el proceso en el que una oruga se convierte en una mariposa. Es un cambio dramático. Y para llegar a esa transformación, de acuerdo a Romanos 12:2, lo primero es romper el viejo molde, salir de los esquemas, de esos viejos paradigmas, de esa programación antigua, de los patrones de pensamiento y creencias engañosas que nos ofrece el mundo. No imitar ni seguir los criterios de este mundo. No se amolden al mundo actual, dice el versículo. Y después de haber dado el paso de romper ese viejo molde del mundo, estaremos listos para ser transformados. ¿Cómo? Mediante la renovación de la mente. Renovar es reemplazar, es cambiar, renovar la mente. Encontré otras versiones de Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Otra versión dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces, ¿cómo ser transformados? Renovando la mente. Renovando la mente. Cambiando esa manera de pensar. Antes de continuar, una pregunta. De acuerdo a Romanos 12:2, ¿de quién es la responsabilidad de renovar la mente? ¿Quién es el responsable de cambiar la manera de pensar? Voy a repetirlo, el versículo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación de la mente. Cambiar la manera de pensar es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Ahora, ¿por qué es tan importante nuestra mente para Dios? ¿Por qué nuestra mente es tan importante para Dios? Bueno, porque hay una batalla que se libra por la mente. Y porque quien tenga el dominio de la mente tendrá el control. Mira lo que dice 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como la hace el mundo.
Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Podemos resaltar aquí tres palabras: batalla, fortalezas, pensamiento. Repite conmigo: batalla, fortalezas, pensamiento. Hay una batalla que se da en la mente y esa batalla consiste en derribar fortalezas. ¿Y cómo se derriban esas fortalezas? Llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, renovamos nuestra mente al cambiar las mentiras por la verdad de Dios. Hay una batalla por el control de nuestra mente. Hay una batalla por el control de mi mente y por el control de tu mente. Gústenos o no, la realidad es que libramos una lucha, una batalla. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como la hace el mundo, como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y lo segundo que resaltamos acá es derribar fortalezas. Para ganar esa batalla, debemos derribar las fortalezas. Pero ahora, ¿qué son fortalezas? ¿Qué son fortalezas de las que habla la Biblia? Estas fortalezas de las que habla la Biblia son trincheras donde nos escondemos. El significado literal de la palabra fortaleza es un bastión, una edificación para una defensa. En este contexto, bastión es una creencia errónea que se ha reforzado muchas veces durante un largo periodo. Te impide conocer a Dios y sus caminos. Está asentado en tu mente, aparentemente fuerte e impenetrable, como una pared gruesa de un castillo. Una buena definición de bastión o fortaleza, yo la llamo trincheras. Es una creencia o un patrón habitual de pensamiento que no es consistente con lo que Dios dice que es verdad. Por ejemplo, los sentimientos de inferioridad, de inseguridad e insuficiencia son creencias erróneas, son trincheras, porque ningún hijo o hija de Dios es inferior, inseguro o inadecuado. ¿Algún hijo de Dios es sucio o feo? Claro que no, no es verdad. Puede que se sienta como la verdad, pero es una mentira que ha sido reforzada tantas veces que literalmente tiene un fuerte control sobre ti y hace que pienses y actúes en formas que contradicen a la palabra de Dios. Estas trincheras, fortalezas o creencias erróneas pueden tener dos caras. Uno, cuando sabemos lo que debemos hacer, pero que no somos capaces de hacerlo. Y dos, cuando sabemos que no debemos hacer algo, pero que no parece que somos capaces de detenernos. Repito, cuando sabemos lo que debemos hacer, pero parece que no somos capaces de hacerlo. Y cuando sabemos que no debemos hacerlo, pero no parece que somos capaces de detenernos. Si te sientes así, se trata de una fortaleza. Ahora veamos cómo se forman estas fortalezas. ¿Cómo se forman estas trincheras? Básicamente, de tres formas. Por el ambiente que nos rodea, por las experiencias traumáticas y por ceder a la tentación. El ambiente, las experiencias traumáticas y por ceder a la tentación. El ambiente. Tal vez comenzó en la infancia,
cuando se implantó un pequeño pensamiento en tu mente por algo que te sucedió. Tal vez fuiste intimidado o peor, alguien te dijo algo negativo sobre ti. Eres inútil, eres un fracaso, eres feo, todo es tu culpa. Y tal vez el enemigo usó a otra persona en otro momento quien dijo o hizo la misma cosa. Como él conoce tus vulnerabilidades particulares, trata sin piedad de alinear personas o circunstancias para que una y otra vez te den el mismo mensaje equivocado. El mundo le agrega sal a esas heridas con su constante bombardeo de mentiras sobre lo que significa ser exitoso, feliz o amado. A medida que se vuelve más y más fuerte, se convierte en parte de nuestro pensamiento predeterminado y funciona así mismo en nuestro comportamiento. Cuando alguien sugiera que podríamos conseguir un trabajo particular o dirigir un pequeño grupo en la iglesia, automáticamente una cinta se reproduce en nuestra mente. No puedo hacer eso. Soy inútil en eso. Y hemos creído esa mentira durante tanto tiempo que se convierte en parte de nuestras vidas y no podemos imaginar que podría ser diferente. La segunda forma como se establecen estas fortalezas es a través de experiencias traumáticas. Experiencias traumáticas. Ahora, no necesariamente se requiere que la experiencia sea sufrida durante un largo periodo de tiempo para establecerse esta creencia errada o fortaleza. Una sola experiencia traumática poderosa puede producir una fortaleza en la mente debido a su intensidad. Por ejemplo, un divorcio, una violación o una muerte en el hogar. Si fuiste abusado, puedes llegar a verte como víctima, indefenso, indefensa, como que nunca serás capaz de levantarte por ti mismo. Pero atención a esto. No es la experiencia traumática en sí la que produce la fortaleza. Es la mentira que creíste como resultado de esa experiencia traumática. Sea lo que te haya sucedido en el pasado, puedes volver a ese evento traumático y procesarlo nuevamente desde la posición de quién eres ahora, un hijo de Dios. Ningún cristiano, no importa cuán malas sean sus experiencias pasadas, tiene que seguir siendo una víctima. Dios no cambia nuestro pasado, pero sí nos libera de él. Y la tercera forma, como se establecen estas fortalezas, es cediendo a la tentación. Al ceder a la tentación. Pensamientos de tentación que no se tratan oportunamente llevarán inmediatamente a acciones. Repetir la acción conducirá a un hábito. Ejercer el hábito lo suficiente producirá una fortaleza. Satanás intenta activamente tentarte a regresar al mismo pecado una y otra vez. Porque él quiere establecer trincheras en tu vida para tenerte dando vueltas en círculo, haciéndote sentir sin esperanza. La Biblia es clara en que hay una salida para cada tentación. Primera de Corintios 10:12. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Les dije 1 Corintios 10:12. Si tú conduces un camión a través de un campo lodoso, campo lleno de barro, crearás algunos surcos en el campo. Y si conduces de la misma manera todos los días durante un periodo de tiempo, los surcos serán cada vez más profundos y más notables. Estos surcos o huellas estarán tan bien establecidos que podrías soltar el volante
y el camión seguiría el curso de estas huellas. Eso está bien siempre y cuando los surcos vayan en la dirección correcta. Estas fortalezas o trincheras son como surcos o huellas que se dirigen en la dirección equivocada. Si no cambias de dirección intencionalmente, si no obligas el camión a salir de esas huellas, estás quitando las manos del volante de tu vida y es probable que termines en un lugar al que no quieras ir. El problema con estas trincheras es que nos llevan a actuar sobre mentiras, sobre información falsa y hacer que nuestros sentimientos estén fuera de línea con la realidad. Puedes sentirte rechazado cuando en realidad no estás siendo rechazado. Puedes sentirte impotente para cambiar cuando no estás indefenso en absoluto. Por ejemplo, puedes sentir que nunca saldrás de un pecado particular cuando de hecho tienes todo lo que necesitas para apartarte del pecado. Ahora, ¿dónde operan estas fortalezas? En la mente. En la mente, que ahí es el campo de batalla. Imagínate esto. Imagínate que te criaste en el hogar de un alcohólico y habían allí 3 niños varones en la familia. Los problemas del padre crecen y se convierten en un problema de violencia doméstica. Cuando el padre llega a la casa, los tres niños desarrollan 3 maneras de sobrellevarlo. El mayor siente que puede enfrentarse. Si me tocas, ya verás. Ya verás lo que te pasa si me tocas. Que se traducen como vamos a pelear. El segundo hijo lo sobrelleva de otra forma. Dice, papá, ¿te puedo servir algo? Y el tercero huye y se esconde en la habitación. 20 años más tarde, el padre ha muerto y los 3 niños son adultos. Cuando ellos se enfrentan a una situación hostil, ¿cómo crees que reaccionan? Probablemente el mayor peleará. El segundo intentará complacer. ¿Y el tercero qué hará? ¿Huirá y se esconderá? Sí. Esto es lo que la Biblia llama fortalezas. Y los psicólogos puede que lo llamen mecanismos de defensa. En el caso de la familia, el peligro ahora no está presente, pero ellos siguen reaccionando de acuerdo a un patrón de pensamiento que se estableció en su mente. Y es allí en la mente donde se encuentra la batalla, donde se da la batalla. Y es por eso que para ser transformados debemos romper ese molde y renovar nuestra mente. Ahora, ¿cómo derribar esas fortalezas? ¿Cómo derribar esas fortalezas? Primero, asegurarnos de haberle cerrado las puertas que le hayamos abierto al enemigo por el pecado. Asegurarnos de haberle cerrado las puertas o asegurarnos de cerrar las puertas que le hayamos abierto al enemigo por el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de corazón. El apóstol Santiago dice, sométanse a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Tenemos que arrepentirnos de corazón y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Lo que libera es la verdad. Cristo es quien nos hace libres. El libro de Juan nos da ilustraciones al respecto. Dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lo que libera es la verdad. Si le dejamos esta responsabilidad a otra persona,
nos exponemos a que nos suceda lo que dijera nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, 43, 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Entonces tenemos que cerrarle las puertas que le hayamos abierto al enemigo por el pecado. Segundo, la renovación de nuestra mente, el ser transformados, es una responsabilidad que tenemos que asumir por el resto de nuestras vidas. No se trata de pedirle a Dios o a otra persona que lleve cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es tu responsabilidad, es tu mente. Debes atrapar el pensamiento en el umbral de la puerta y cambiarlo por la verdad. No lo dejes pasar. San Agustín dijo que las aves pueden sobrevolar sobre mi cabeza, pero es mi decisión dejarla si hacen nido en ella. Imagina tu mente como una torre de control de un aeropuerto, donde tú eres el controlador. Puede que hayan muchos aviones pidiendo pista para aterrizar, pero solo tú decides cuál de ellos aterrizará. Es tu mente. Y tercero, ¿cómo derribar estas fortalezas? Escoge la verdad. Escoge la verdad. Cambia la verdad por la mentira. Tú decides si le vas a creer a tus emociones o le vas a creer a Dios. Eres un hijo de Dios y tienes todo el poder del Espíritu Santo. Y además dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Escoge la verdad. Cambia la verdad por la mentira. Y no le creas a tus emociones. Cree la verdad. Hasta que esa mentira, hasta que esa trinchera es derribada. Y el resultado, dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El resultado, comprobarás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tal vez te hayas preguntado, Señor, si tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, ¿por qué no me salen las cosas como yo quiero? Señor, si tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué esta situación? Solamente lo podrás comprobar si lo haces a la manera de Dios. No lo podrás comprobar. No podrás comprobar la voluntad de Dios hasta que cambies la manera de pensar, hasta que renueves tu mente. De lo contrario, esa vieja manera de pensar no te dejará ver la voluntad de Dios. No crecerás. No darás el fruto del Espíritu. No serás transformado hasta que te enyugues con Jesús. Hasta que te pongas de acuerdo con la verdad de Dios. Hasta que camines al ritmo de Cristo. Hasta que decidas romper el viejo molde del mundo y cambies tu manera de pensar. Entonces, no solo experimentarás la libertad, sino serás transformado y disfrutarás el sabor dulce
de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ya no tendrás que ser un gusano, porque ahora en Cristo eres una nueva creación. Ahora eres una mariposa libre para volar. Termino con 2 de Pedro 1:3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Nos hizo sus hijos. Te hizo hijo. Nos dio el Espíritu Santo. Nos dio amor, poder, dominio propio. Nos dio la mente de Cristo. Nos dio todas las cosas para vivir como Dios manda. No tenemos excusa para no renovar nuestra mente. No tenemos excusa para ser transformados día tras día, cambiando esa mentira por la verdad. Dios nos ha dado todo lo que necesitemos para vivir como Él manda y ser transformados. Gracias, Padre. Oremos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque podemos ser transformados, Señor, mediante la renovación de nuestra mente. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos permitas identificar esas mentiras que hemos creído y cambiarlas por la verdad, por tu verdad. Ya no soy inadecuado, ya no soy inferior, ya no soy culpable, soy libre. Y tengo todo el poder de tu Espíritu Santo para ser transformado. Gracias, Dios. Hoy decido renovar mi mente. No amoldarme a esa vieja manera de pensar. Tal vez me enseñaron una forma de lo que es el éxito basado en el mundo. Pero eso no me ha traído sino dolor y tristeza, angustia y vacío. Hoy quiero caminar de tu mano, Señor. Quiero caminar a tu ritmo, Dios. Quiero caminar de acuerdo a tu verdad y experimentar, Señor. Comprobar, disfrutar del sabor de tu buena voluntad, agradable y perfecta. En Cristo Jesús. Amén y amén.